Pues el día de hoy vamos a hablar de muchos temas que están relacionados con el retiro, que estoy muy segura que muchos de nosotros no hemos entendido todos los problemas que se nos vienen en un futuro. Y es bueno saberlos para que a partir de ello tomemos acción, ¿no? Entonces, este taller justamente el objetivo es que ustedes tomen acción, las mejores decisiones informadas, lo más informadas posibles. Y empezamos con la primera lámina, que los puntos a considerar más importantes de nuestro retiro es estos tres puntos importantes. Primero es la inflación, luego la esperanza de vida y luego la ley de pensión. Estoy muy segura, todos en alguna ocasión hemos escuchado qué es la inflación, pero poco hemos concientizado sobre cómo nos va a afectar o cómo nos va a beneficiar. Bueno, no nos va a beneficiar, nos va a afectar el tema de la inflación en nuestro retiro, ¿sale? La esperanza de vida, ahorita vamos a platicar qué tiene que ver esto, y la ley de pensión, por la cual muchos estamos aquí, y ahorita vamos a tocar quién está salvado y quién no está salvado. Se tienen que salvar ustedes mismos. Empezamos con el tema de inflación. Yo puse los billetes con fuego porque literalmente lo que hace la inflación con nuestro dinero es quemarlo. Si se quema el dinero, ¿qué pasa? Pues ya no tiene valor, ¿no? Desaparece. Entonces es algo así la inflación. Aquí pongo un caso que yo creo que a lo mejor los que sean de mi edad lo van a poder recordar, en donde yo me acuerdo muy claramente cuando iba a la primaria y mis papás me daban 5 pesos para gastar, ¿no? Y con 5 pesos yo podía comprar fácilmente 2 bolsas de rancheritos. Me compraba nada más una, ¿no? Una bolsa de rancheritos costaba 2 pesos. Y con 12 pesos, que ni me los daban mis papás, pues obviamente ya uno era millonario y nos comprábamos 6 bolsitas de rancheritos, ¿no? En aquellos años del 2000. Sin embargo, actualmente misma bolsa de rancheritos, mismos gramos, mismo producto, una bolsa cuesta 15 pesos. Entonces, esto es la inflación, en donde si ustedes hubieran guardado 12 pesos desde el año 2000 hasta la fecha, hoy esos 12 pesos debajo del colchón, en una alcancía, en una cuenta de débito, no nos hubieran alcanzado para ni siquiera comprar una bolsa de rancheritos. Entonces eso pasa con nuestro dinero si lo dejamos abajo del colchón y si no lo invertimos. Ahorita vamos a ver qué estrategias podemos usar para que nosotros metamos 12 pesos y después recibamos 30 pesos, 50 pesos y así los podamos multiplicar. Ahora, vamos con el primer ejemplo práctico. Para eso necesito su participación. Escríbanme por favor en el chat si hoy ustedes ya estuvieran viejitos, si hoy ya tuvieran 65 años de edad, ¿cuánto dinero de forma mensual es el que les gustaría recibir? ¿Con cuánto dinero de forma mensual se sentirían tranquilos para vivir plenamente su vejez? A precios de hoy, así como cuesta hoy en día la vida, ¿con cuánto dinero se sienten tranquilos? Escríbanmelo por favor para que yo tome en cuenta las cifras que me digan. A ver, ya me están llegando unas respuestas. 30,000 pesos, 20,000 pesos, 25,000 pesos. Ok, voy a usar un promedio de todas esas. Vamos a hacer algunos ejercicios con eso. Entonces aquí ya están viendo otra imagen, o bueno, más bien un Excel, ¿sale? Aquí vamos a usar el ejemplo. Y ahora otra pregunta. Díganme cuántos años tienen ustedes para también saber el promedio de años de los participantes del día de hoy. 30 años, 26 años, ¿quién más? ¿Quién más? 41 años, 56, 35, ok, vamos a usar 30, 40 y 50, ¿sale? Aquí vamos a empezar con las personas de 30 años. En promedio, todas las personas me dijeron más o menos 30,000 pesos. Entonces vamos a ponerlo 30,000. Hoy estos 30,000 pesos, por poner un caso hipotético, nos alcanzan para que ustedes puedan comprar 30 pollos rostizados al mes, ¿sale? En 35 años, cuando estas personas de 30 ya sean viejitos, para seguir comprando estos mismos 30 pollos rostizados al mes, ahora van a tener que gastar casi lo triple, es decir, 90,000 pesos mensuales, casi. ¿Por qué? Por la cuestión de la inflación, lo que una persona ya se había adelantado a decir, y por lo tanto necesita un monto final de 20 millones de pesos. Todas las personas de 30, por favor, anoten 20 millones de pesos para ver al final cuánto dinero es el que ustedes podrían tener para su retiro
y justamente evaluar, me quedo lejos, me quedo cerca, me pasé, voy a tener ese retiro que quiero. Entonces, anótenlo para que no se les olvide, ¿sale? Y aquí quiero que vean un factor muy importante, en donde aquí dice esta calculadora que se necesitan 5,000 pesos mensuales, irlos incrementando de acuerdo a la inflación, para que estas personas de 30 puedan llegar a estos 20 millones de pesos. Ahora voy a dejar mismo ejemplo, pero ahora con 40 años de edad. Vean cómo necesita menos dinero. Aquí 62,000 pesos, 15 millones de pesos, pero necesita invertir mucho más dinero. ¿Por qué es esto? Porque como ya está más cerca su retiro, entonces necesita compensar todos esos años que no invirtió y necesita meter más dinero. Entonces, desde aquí, yo creo que ya nos podemos dar una idea que llegar a nuestra meta de retiro, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Pero tampoco no es imposible. Y aquí un factor importantísimo que los puede ayudar es el tiempo. Entre más pronto tomen una decisión, más fácil va a ser llegar a los números de acá. ¿Sale? Ahorita vamos a comparar qué números son los que ustedes tendrían para su retiro. Pero bueno, ya empezamos con el factor de la inflación y que a lo mejor en el corto plazo no se siente que nos pegue tanto, ¿no? Imagínense, hoy a lo mejor cuesta 20 pesos el kilo de tortilla y si en un año cuesta 21, a lo mejor no lo sentimos tanto, no nos pega tanto, pero ya en el largo plazo, ahí sí ya nos va a pegar demasiado y prácticamente nadie es consciente del mucho dinero que necesitamos para nuestro retiro. Ahora pasamos a la siguiente. Otro factor importantísimo a considerar es la esperanza de vida. Entre más tiempo vivamos, qué mejor, ¿no? Qué bendición. Pero esto lleva una responsabilidad aún mayor, porque imagínense, ya no necesito planear mi retiro de los 65 a los 70 años, ¿no? 5 años de esperanza de vida, sino necesito planear mi retiro, en el caso de las mujeres, desde los 65 hasta por lo menos los 79 años de edad, que son 14 años de vida, ¿no? Los hombres tienen una esperanza menor, aún así no quita que sí deben de responsabilizarse de su retiro y también observar su árbol genealógico. Por ejemplo, yo, Brenda, tengo a mis dos abuelitas vivas, gracias a Dios, y las dos tienen 88 años de edad. Entonces, yo, Brenda, retiro de Brenda, no solamente debo de ver a los 79, sino también de los 79 hasta los 88, porque mi árbol genealógico me dice que mi familia es longeva. Y otra vez, qué padre vivir muchos años, pero también debemos de ser muy conscientes que a mayor vida, más dinero vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Es como simplemente unas vacaciones. No cuestan lo mismo unas vacaciones de una semana que unas vacaciones de un mes, ¿no? En la esperanza de vida pasa lo mismo y es un factor que también debemos de tomar en cuenta. Y luego, la ley de pensión. Esta es súper importante porque va a marcar un antes y un después de tener una pensión tranquila a tener una pensión pues un poco más agitada, con mayor atención, con mayor responsabilidad. Entonces aquí por las edades que yo vi que me pusieron ahí, intuyo que todos están en la ley del 97. Entonces aquí nada más preguntarles, coméntenme quién es de la ley del 73. Pónganme yo. Supongo que todos están en la del 97. Solamente una persona me contestó que es ley 73. Ok. En este caso, las personas de ley 73, la verdad es que tienen posibilidad de tener un retiro muy acomodado, ¿no? Todo depende de sus situaciones, pero prácticamente la ley de 73 dice que van a tener una pensión vitalicia garantizada por el gobierno y que además va a ir incrementando de acuerdo a la inflación, ¿sale? Entonces, ellos prácticamente no tienen de qué preocuparse siempre y cuando cumplan con las condiciones de la ley 73. Y todos los demás que estamos en la ley del 97, hasta por eso la puse en rojo, significa cuidado, hay que tomar precauciones, ¿no? Y prácticamente caemos en un sistema de ley en donde
nos vamos a retirar tipo alcancía. Si ustedes tienen dinero en su alcancía, les va a ir bien. Pero si no tienen dinero en su alcancía, pues no nos va a ir bien, ¿sale? Y aquí prácticamente, ¿quién es esa alcancía? Su cuenta de Afore. Y no es por espantarlos, pero ¿ya vieron cuánto dinero tienen en su Afore? Es poquísimo, se habla que en promedio todos los mexicanos tienen 300,000 pesos en su cuenta de Afore con ya varios años de trabajo. Entonces prácticamente esos 300,000 pesos se acaben en un año, ¿no? O en 2 años, o a lo mucho en 3. Pero de 3 probablemente no pasa. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Tener un plan personal para el retiro, que ahorita lo vamos a platicar, ¿sale? Pero solamente quiero que entren en contexto que todas las personas que empezaron a trabajar del 1 de julio de 1994 para adelante, ya tenemos que abrir los ojos y ver que el gobierno no nos va a poder garantizar una pensión. ¿Por qué? Porque los números no dan. Aquí justamente vamos a hablar de ese tema. Antes la ley del 73 era viable porque había 17 personas activas laboralmente y solamente un viejito pensionado. Entonces era muy fácil que con los impuestos de estas personas se mantuviera o se garantizara la pensión de esta persona viejita, ¿no? Pero pues las cosas han cambiado. Ya incluso las familias no tienen 10 hijos. Ya se redujo a 4 y ahorita en promedio en México está en 2 hijos por familia. Entonces eso obviamente hace que el triángulo se invierta y ahora nos encontremos en esta situación en donde solamente va a haber una persona activa laboralmente y 17 viejitos. Entonces, obviamente, ya no dan los números. Incluso imagínense ustedes, ¿no? Que por alguna cuestión extraña, ustedes fueran hijos únicos y tuvieran que mantener a 17 padres y madres, ¿no? Simplemente no van a dar los números y por eso el gobierno tuvo que cambiar las reglas del juego, las reglas de la pensión y mayoritariamente todos los que estamos aquí estamos en esta situación, ¿sale? Por eso hubo esos cambios en la ley de pensión. Ahora, es lo que les comentaba. El tema de la familia también ha cambiado y eso sin duda nos afectó. Si las personas hubieran seguido teniendo 10 hijos y demás, hubiéramos podido conservar este modelo en donde todos se cooperan y uno es el mantenido, ¿no? Pero pues por este cambio en las familias que ha existido, pues ya simplemente no es posible garantizar una pensión vitalicia. Ahora, aquí veo que hay varias mujeres en el taller. Ya vimos que todos tenemos riesgo, ¿no? Hombres y mujeres, todos tenemos riesgo de la vejez. Nada más resaltar un poquito que las mujeres nos encontramos en un mayor riesgo. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque vivimos más años que los hombres, entonces necesitamos más dinero para nuestro retiro. Las mujeres suelen interrumpir más su carrera laboral por embarazos, por cuidar familia y demás, y por lo tanto quiere decir que tienen menos dinero en su cuenta de Afore. Y un factor que todavía está presente es que la mayoría de mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres. Entonces esto también, queramos o no, repercute en la capacidad de ahorro para nuestro retiro y también hay menos dinero otra vez en la Afore. Bueno, todos tenemos factores de riesgo, pero creo que las mujeres tenemos un poco de más responsabilidad de poner atención en este tema. Ahora sí, dijimos que el Afore no es suficiente por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es que tiene rendimientos muy bajos, en ocasiones por debajo de la inflación y por lo tanto el dinero no crece tanto. Entonces, no se deben de confiar de su Afore y para eso el gobierno creó una estrategia que se llaman planes personales para el retiro, que mayoritariamente los podemos contratar con aseguradoras. Y ok, existen muchas aseguradoras, entonces, ¿cuál plan va a ser el mejor para mí? ¿Cuál es el mejor que debo de preguntar, que debo de saber para asegurarme de que estoy eligiendo la mejor opción? Bueno, con estos 4 puntos, ustedes van a poder pedir asesoría con el asesor que quieran, con el asesor de GNP, con el asesor de MetLife, con el asesor de quien ustedes quieran, y con eso ustedes se van a poder dar cuenta si es una opción viable para ustedes o no. Y primero empezamos con el artículo fiscal. Y aquí para el artículo fiscal les voy a pedir de favor que me escriban si están en régimen de sueldos y salarios. Yo creo que la mayoría sí está en sueldos y salarios,
pero platíquenme, por favor, escríbanme qué régimen fiscal están o si son informales, no reportan ingresos al SAT. Platíquenme, por favor. Ok, todos están en sueldos y salarios, ¿sale? Menos una persona que está en reciclo, que ahorita vamos a platicar del tema. Entonces, aquí vamos a ver, PPR. Vamos a empezar con el artículo 151. El artículo 151 es para las personas que justamente están en sueldos y salarios. Y este consiste en tres cosas. Nos vamos a retirar a los 65 años de edad. Todo el dinero va a ser libre de impuestos y la parte interesante es deducible hasta el 10% de nuestros ingresos brutos. Este tema es súper importante. Otra vez les voy a pedir su participación para que me escriban aproximadamente ingresos brutos al año, cuánto es lo que ustedes reciben para que a partir de eso hagamos un promedio y hagamos el ejemplo con los datos pues más reales para ustedes. Escríbanme por favor ingresos brutos al año, cuánto es lo que ustedes reciben aprox. Ok, ya, lo vamos a cerrar en más o menos esto, ¿sale? Esto es más o menos lo que las personas dicen que ganan. Ok, eso quiere decir 500,000, eso quiere decir que el 10% deducible en este caso serían 50,000 pesos. Entonces, esto es lo ideal que ustedes inviertan en su plan personal para el retiro, ¿sale? Si ustedes ganan 200,000, inviertan 20,000. Si ustedes ganan 300,000, inviertan 30,000. Y así sucesivamente. Si ustedes ganan 800, inviertan 80,000 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el gobierno a cada uno de ustedes les pone una tasa de impuestos. En este caso, para la persona de 500,000, más o menos le ha de estar cobrando un 25% de impuestos. ¿Sale? Entre más ganen ustedes, más impuestos les cobran. Pero bueno, en este caso hipotético vamos a usar esta tasa de ISR. Entonces, esta tasa el gobierno la usa para dos cosas, para cobrarnos impuestos muy puntualmente cada quincena, pero también lo usa para regresarnos impuestos. Entonces, en este caso hipotético, el gobierno nos va a estar regresando el 25% de estos 50,000 pesos, que sería un saldo a favor de 12,500 anuales en nuestra declaración anual de abril, simplemente por estar cuidando a nuestro futuro viejito. Estos datos cambian en cada una de las personas porque unos ganan 458,620 pesos, ¿no? Entonces aplica otros números, pero esto es para que se den una idea, ¿sale? Y ahora, la persona que está en reciclo sería el artículo 93, en donde aquí se puede retirar desde los 60 años y todo el dinero va a ser libre de impuestos. Muchas personas que abren el artículo 151 también usan como estrategia el artículo 93. Con este dinero que el gobierno les regresa, lo meten acá y de esta forma tienen dos alcancías. Una que van a romper a los 60 años de edad y otra que van a romper a los 65 años de edad. Entonces, esta también podría ser una estrategia que ustedes pueden aplicar. Pero lo más importante es abrir el artículo 151 y toparlo hasta el 10% de nuestros ingresos. Y entonces ya cuando lo topemos, entonces sí ya pensamos en un artículo 93. Entonces ya vimos, el artículo fiscal depende del régimen que estén y ya vimos que para sueldos y salarios el artículo 151 es el ideal. Ahora, el seguro de vida. El seguro de vida es importante tenerlo, ¿no? El seguro de vida es prácticamente yo fallezco, se le da un dinero a mis dependientes económicos o bien, si yo quedo en estado de invalidez, me dan un dinero para, pues, solucionar un poco el tema, ¿no? Y aparte, si fallezco, otra vez le dan a mis beneficiarios cierta cantidad de dinero. El seguro de vida es importante, pero yo creo que siempre deben de buscar que un plan personal para el retiro tenga por separado el seguro de vida, que no estén obligados a tenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por prestación de su trabajo, ya tienen un seguro de vida. Entonces, ¿para qué tener dos? Es como pagar dos cuentas de Netflix, ¿no? ¿Para qué quiero dos si con uno es suficiente? Entonces, aquí hay que preguntar si tiene seguro de vida, no tiene seguro de vida, cuánto cuesta, lo puedo cancelar, lo puedo otra vez contratar, ¿qué pasa? ¿Sale? Y después
los últimos dos temas muy importantes, que son la flexibilidad. Es muy importante saber que debemos de meternos en nuestra mente que lo mejor va a ser invertir desde la edad que tengo ahorita hasta los 65 años de edad, ¿no? Debemos de mantenernos lo más constantes posibles porque ya vimos que necesitamos mucho dinero para nuestro retiro, ¿no? Pero también es importante contar con un plan que me permita subir, bajar, mantener mis aportaciones iguales o pausarlas por 1, 2, 15 años, que no es lo ideal, pero sí es importante tener la mayor flexibilidad posible y que no haya penalizaciones. Hay muchos planes, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos planes que no tienen nada de flexibilidad. Entonces aquí hay que preguntar todo sobre la flexibilidad y qué pasa si la tomamos, si hay penalizaciones o no. Y finalmente los rendimientos. Esto ya lo dije un poco, que por los rendimientos la Afore no debería de ser un plan A para ustedes, para su retiro, porque sí, difícilmente a veces supera el rendimiento la inflación. Entonces, pues se trata de que nuestro dinero crezca y tengamos instrumentos que nos generen más dinero y nos den mayores rendimientos. Entonces, aquí hay que preguntar qué portafolios de inversión usan, cuál ha sido su rendimiento histórico y también irnos con la mejor, ¿no? Con la que nos ofrezca mayores rendimientos. Y aquí también un consejo muy importante, un tip muy importante. Justo hoy tuve una asesoría con una persona en donde me dijo, a ver, ve mi proyección, ¿no? Y se veían los números espectaculares, ¿eh? Pero impresionantes. Entonces, no se dejen engañar con eso. Hay que pedir, oye, a ver, dime los rendimientos históricos de este producto, ¿no? A lo mejor es el 10, ¿no? Oye, pero aquí te lo están proyectando al 18. Entonces, ¿por qué te están proyectando un rendimiento muy superior al que ha sido la realidad? Pues para generar falsas expectativas, para engañarte, para ilusionarte, ¿no? Entonces siempre es mejor que si el rendimiento histórico ha sido el 10, por ejemplo, te muestren 1 al 8%, al 7%, un resultado por debajo de lo que ha sido la realidad para que nosotros mismos no nos generemos falsas expectativas y no nos confiemos sobre los números para nuestro retiro. Y ahora bien, de todos los planes que hay, ¿cuál es el mejor? Aquí con estos 4 puntos, ustedes ya pueden pedir asesoría con quien sea y se van a dar cuenta cuál es la mejor opción para ustedes. Aquí hicimos un pequeño resumen para que ustedes se den una idea de cómo se maneja en el mercado estos 4 puntos, ¿sale? Y no los puse del más importante al menos importante, simplemente los puse así por azar. Entonces, empezamos con el seguro de vida. El seguro de vida, aquí quiero que vean cómo prácticamente en todas las aseguradoras es obligatorio. Y les digo, tener un seguro de vida no está mal, es una buena opción, pero es mejor que nosotros decidamos si queremos tenerlo o no. Entonces aquí vemos cómo esta aseguradora es actualmente la única opción que nos ofrece decidir si sí lo queremos o no lo queremos. Luego, el artículo fiscal, no hay problema. Con todas las aseguradoras podemos encontrar los artículos fiscales que ya hablamos. Simplemente aquí es conocimiento del asesor, ver si le sugiere el que deberían de tener, porque también ya me ha tocado muchas veces que sugieren otros artículos fiscales que no les va a dar los máximos beneficios. Entonces, aquí ya saben ustedes cuál es el mejor para ustedes, hay que tomarlo en cuenta. Luego, el tema de flexibilidad. Aquí otra vez nos volvemos a encontrar en la misma situación del seguro de vida, en donde vemos que solamente una opción es flexible y todos los demás nos van a obligar a dos cosas: a que la inversión sea toda la vida sí o sí, llueve, truene o relampaguee, y que además el dinero vaya incrementando de acuerdo a la inflación. Entonces, pues prácticamente nos estamos poniendo nosotros mismos el pie, ¿no? Si elegimos una de estas opciones, porque toda la vida vamos a tener que invertir y además vamos a tener que invertir año tras año más y más y más y más y más. ¿Sale? Y no hay flexibilidad. Me ha tocado ver que también muchas personas pierden buena cantidad de dinero porque simplemente ya no es sostenible pagar y entonces hay penalizaciones muy severas. Y luego finalmente el rendimiento. El rendimiento es punto clave y hace diferencia de millones y millones de pesos entre tenerlos y no tenerlos. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué se invierte nuestro dinero porque de hacerlo en un portafolio erróneo,
muy probablemente ustedes van a tener menos millones que una persona que sí eligió un portafolio correcto. Prácticamente todas las aseguradoras invierten en dos cosas nada más, en UDIs y dólares. Y ambos instrumentos son muy conservadores, que en algún momento los vamos a usar, pero aquí, de acuerdo a las edades que vi, prácticamente todos deberían de estar invirtiendo en instrumentos de renta variable, en donde en el largo plazo vamos a tener mucho más dinero que estos portafolios conservadores. ¿De acuerdo? Y aquí otra vez están los números, ¿no? Prácticamente todos nos ofrecen entre un 5-8% anual y Allianz es la única opción que actualmente tiene 19 portafolios de inversión y que invierte en el S&P 500 y Nasdaq. S&P 500, 500 empresas más importantes de Estados Unidos, como Amazon, Facebook, Twitter, bueno, ya se llama X, Visa, Mastercard, etcétera. Son empresas que estoy segurísima que ustedes incluso usan diario y ni cuenta se dan. Y Nasdaq 100 son las 100 empresas de tecnología igual más importantes de Estados Unidos. Y los rendimientos históricos de 10 años para acá han sido más o menos entre 14 y 20%. Entonces, por mucho superan las demás aseguradoras, las demás opciones, y eso en una proyección hace la diferencia de millones de pesos. Y ahora sí, vamos a concluir un poquito con el ejercicio que hicimos al principio. Y aquí quiero que vean cómo pueden ustedes obtener una proyección un poco cercana a su edad, ¿no? Aquí vamos a ver las edades que ustedes tienen y la aportación que a ustedes les gustaría hacer. Entonces, si ustedes tienen 30 y quieren invertir 3,000 pesos mensuales, van a tener más o menos 7 millones de pesos. Ojo, aquí no se está considerando el beneficio fiscal, ¿sale? Entonces, aquí con esto ustedes ya se pueden dar cuenta. Por ejemplo, imaginemos 15 millones. Necesito 15 y tengo 7 millones, entonces ya vemos que estoy a la mitad de camino, ¿no? No me va a alcanzar para una pensión de 30,000 pesos, sino más o menos de la mitad de 15,000 pesos. Esto se los dejo para que ustedes puedan buscar con su reglita o con su dedo la edad y el monto que ustedes quieren invertir para que se den una idea de cuánto dinero es el que van a tener. Y ahorita voy a regresar a esta, ¿sale? Si no toman los datos, no se preocupen, ahorita regreso a ella. Ahora, ¿a qué edad debo de empezar? Aquí las personas más jóvenes son las que creen que pueden postergar más su retiro. Las personas grandes yo creo que ya tienen mucha conciencia del tema de las inversiones y que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y demás. Y siempre me dicen, si esto yo me hubiera enterado en mi primer trabajo, lo hubiera contratado, ¿no? Y las personas jóvenes son las que me dicen, no, es que todavía estoy joven, creo que todavía no es tiempo. Si esa es su mentalidad, que sepan que las personas jóvenes son las que van a perder muchos más millones de pesos por no haber iniciado a una edad temprana. Aquí les pongo el caso en donde personas de diferentes edades están invirtiendo 3,000 pesos al mes. Esto rojo que está aquí es el monto que cada una de las personas va a invertir. Y si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre una y otra, son cantidades muy similares, pero en donde sí hay una enorme diferencia es en esto amarillo que está aquí, que son los rendimientos generados. Y aquí vemos como una persona de 30 años va a tener una diferencia de 2,5 millones aprox con una persona de 35 años de edad simplemente por haberse anticipado 5 años. Y así vemos que entre más grandes seamos, sí se generan rendimientos, pero pues si yo les pregunto qué rendimientos son los que quieren, obviamente todos elegiríamos esta parte de acá, ¿sale? Entonces, aprovechen mucho su edad. Es cierto que es mejor tarde que nunca, pero la edad que tengan, esa va a ser la mejor para que ustedes puedan iniciar su estrategia y tener el mayor dinero posible. Y luego, otras personas me dicen, los jóvenes principalmente, me dicen, no voy a empezar ahora, voy a empezar 5 o 10 años después, pero no voy a invertir 3,000 pesos, voy a invertir 6,000 o voy a invertir 9,000, ¿no? Voy a ganar mucho más dinero y entonces puedo invertir más. Bueno, pues aquí está el ejemplo. Esta persona tiene 45 años, invierte 6,000 pesos. Vemos que aquí lo de rojo invierte más que esta persona de acá. Y aún así, solamente va a alcanzar 3,6 millones, mientras que esta persona de acá va a alcanzar 7 millones de pesos. Y luego, si invierte 9,000 pesos, o sea, el triple que esta persona, va a alcanzar 5,5 millones de pesos y no los 7 de esta persona. Entonces, otra vez,
la edad es un factor importantísimo para obstáculos del dinero, ¿no? El dinero sí es importante, pero aquí ya vemos que la edad es lo más importante, ¿de acuerdo? Algunas personas ya tienen agendada su asesoría, nos vemos en ella, y las personas que no y que estén interesados, por favor, escríbanme ahí para que les podamos regalar una totalmente gratuita a las primeras 3 personas. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, su atención, sus preguntas. Muchas gracias. Recuerden que su retiro es una parte importantísima de su vida y qué mejor vivirla plenamente. Entonces, recibo todos sus mensajes. Hasta luego, nos vemos. Bye.